la flechita hacia la derecha y hacia arriba y ponemos lo que es la intersección, que sería el C y D, pero que no usamos este símbolo, sino es una estandarización de los estadísticos. La diferencia de sucesos, que es otro experimento que se puede hacer con sucesos, unión, intersección y diferencia, obviamente es ver lo que está en A, por ejemplo, y que no pertenece al suceso B. Si lo que hay en A y no pertenece a B, es solamente el A y el B. ¿Qué es lo que está en B que no pertenece a E, F? Tres tipos de experimento con los sucesos: la unión, la adición, la intersección y la diferencia. Esto no me sirve, no lo voy a complicar. Hay sucesos que nosotros no podemos considerarlo como una unión o intersección, porque son sucesos excluyentes, eventos totalmente excluyentes, como por ejemplo, si yo estudio con los grupos sanguíneos, yo no puedo unir cuántos tienen A y B, A, B y AB, no puedo. Seguramente ustedes saben que ya los grupos sanguíneos, sobre todo en los pacientes que, disculpen mi sesgo oncológico, que tratamos por cáncer, le ponemos 20 o 30 transfusiones en el tratamiento. Cuando uno recibe tanta sangre de otro cuerpo, ya tienes la sangre del medio Perú y tu grupo sanguíneo cambia. Es decir, ahora existen los grupos sanguíneos A1, B1, AB1, AB2, cambia el grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ya está haciendo anticuerpos contra tanta sangre que he recibido. Cuando ustedes donan sangre para su familiar, no le ponen esa sangre. Y así le pongan esa sangre, no es la misma sangre de la persona. Porque tu sangre la estudian, le hacen las pruebas y la congelan. Agarran la que está en el banco y se la ponen, que ya está estudiada. Entonces no podemos hacer ejercicios de sucesos cuando son excluyentes. Ahí la conclusión es que es nulo. ¿Sí? Nulo como siempre lo conocemos. Son sucesos incompatibles. Obviamente este tema de probabilidades y de juegos de azar comenzó, como habíamos dicho, con romanos, varios guerreros antiguos, porque ellos empezaron a jugar a los dados encima de los barriles de vino y trataban de ver y de cómo ganar más veces, cuáles eran las probabilidades de ganar, y una vez que ganaban, lo que hacían era trabajar en equipo, cómo distribuir la ganancia de las apuestas. Así que si podemos agradecerle a alguien, realmente fueron a los que jugaron eso, los que empezaron a dar las ideas a los científicos que estaban siempre al lado. Acuérdense que en los grandes campos los científicos siempre han estado, porque tenían que ver que haya comida para los soldados, que haya agua para los soldados, que los animales no se mueran. Para eso contrataban a los científicos y a los estadistas. Precursores, desde Galileo Galilei hasta Richard de Fournival, han empezado ya desde el año 1400 a hablar un poco sobre teoría de probabilidades. Esto lo van a ver en casa. Pascal, que conocemos, y Chevalier eran dos hombres muy conocidos por ser grandes jugadores de azar. El resto no sé. Pero eran demasiado competitivos y ellos fueron uno de los que iniciaron también y dieron muchas ideas sobre las ideas de probabilidad, porque todo el día paraban apostando. Te apuesto que llueve hoy día, te apuesto que ese animal se mueve. Apostaban de todo. Acuérdense que no habían casas de azar, pero apostaban sobre temas que ya eran casi imposibles de predecir. Entonces, antiguamente se le asociaba mucho el término de probabilidad con el término de incertidumbre.
se dice que alguien toma una decisión razonable es en el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII empiezan los términos de toma de decisiones bajo situaciones de incerteza. Y aparece también el tema de las inferencias, de hacer estudios en poblaciones, muestras de poblaciones grandes y extrapolar los resultados. Imagínense 1500, la fórmula que ya conocemos, y sobre probabilidades surgieron muchas personas con diferentes teorías. Algunos objetivistas, que no necesariamente eran objetivos, los más objetivos eran los logistas, los subjetivistas, que creían que muchas cosas podían depender de lo que uno creía, y los logicistas, donde Karl Popper fue una mezcla de logicista y objetivista. Vamos a hablar. Los axiomas que tienen las probabilidades, ustedes ya los conocen. Vamos a conocer a nuestro famoso Kolmogorov en la semana 10 más o menos. Ahí hablamos de unas fórmulas que tienen nombre de vodka, Kolmogorov, Smirnoff y gente así. Tienen nombres bien extraños y fórmulas que realmente no sirven para mucho, pero lo van a conocer. Pero algo que dijo Kolmogorov, algo cierto y algo útil, era la probabilidad de un suceso es un número real mayor o igual que 0. El segundo axioma es que la probabilidad total es 1. Y el tercer axioma decía que si los dos sucesos son mutuamente excluyentes, había que hacer la probabilidad de cada uno de ellos, no podíamos juntar. Así de simple. La primera interpretación objetiva, y por eso le llamaron filósofos objetivistas, fue la que hizo Laplace. Laplace se basó en los estudios de Pascal. Acuérdense que era el gran jugador con Le Chevalier. Le Chevalier y Pascal han sido tan famosos como jugadores que van a ver en el video que los casinos actuales usan la historia de Laplace y de Chevalier para promocionar los casinos. Lo van a leer y es algo muy gracioso, porque ellos eran demasiado apostadores. Laplace fue uno de los grandes que aportaron en este tema objetivista. Esto no. Otra interpretación objetivista lo hace el guapo de Fischer, que yo siempre les digo, ya está más viejito, estaba más guapo en los dibujos, pero Fischer se metió en todo, ¿no? En todo lo que es estadística. Y acuérdense que él empezó trabajando en un campo de cultivo donde lo habían contratado para ver a qué nivel tenían que hacer los cultivos lejos del río que estaba pasando, que era su misión. Y dentro de su estudio conoció a gente muy importante y a otros científicos que vamos a hablar después. Y la esposa de un científico, que era una científica, una de las primeras científicas, es una historia bonita que voy a contar después. En esa época, en Inglaterra, y suelen tomar hasta ahora té con leche. No es nuestra costumbre tomar té con leche, pero era las 5 de la tarde, hora de té en Inglaterra. Así estás en el campo, tomaban té. Le pone en la mesa y le dice Fischer, que era el nuevo, le dice a los otros dos maestros, yo les sirvo. Y el esposo de esa científica importante le dice, no le sirvas porque ella sabe diferenciar cuando has echado primero el té y luego la leche, o la leche y primero el té. Ay, pues ¿cómo va a ser eso? Pruébalo. Hazle la prueba. Él sirvió 12 tazas, a 6 le puso leche primero y luego té, y a 6 le puso primero té y luego leche. Y ella pudo adivinar cada una de las tazas en cuál había puesto primero. Ahí empezó a estudiar las probabilidades Fischer. Y dijo, no es posible que esta mujer sea genio y que tenga un paladar. Definitivamente debe haber una teoría de probabilidades para que le atine a todo eso.
Por eso se le llama la historia del Cape Fisher Cake. Yo la tengo en otra clase, pero más bonita para que la vean. La fórmula que ya la tenemos. Y empezamos a hablar del famoso Karl Popper. Karl Popper no es tan conocido por nosotros los epidemiólogos y estadistas. Es muy conocido porque habla de la filosofía de la estadística. O sea, la estadística es una ciencia tan dura que alguien que se dedique a filosofar acerca de eso es raro. Pero él filosofa acerca de eso y hace una paradoja de Humphrey, que ahora les voy a explicar. Pero él decía cosas muy claras y puso en claro lo que todos tenían como ideas sueltas, que la probabilidad era la propensión o tendencia de un objeto a producir un efecto, y que se podía asignar la probabilidad a los eventos que tienen lugar una vez. Eso decía él con su teoría propensivista. Vamos a escuchar unos minutitos nada más para que más o menos ubiquen a Popper. El filósofo austriaco Karl Popper es una de las figuras más importantes de la teoría de la ciencia del siglo XX. En este vídeo vamos a explicar lo más claramente posible en qué consiste su famosa teoría llamada falsacionismo, así como la relación que ésta guarda con el neopositivismo, sus diferencias fundamentales y qué tiene que ver con el problema de la inducción que planteó David Hume en el siglo XVIII. ¿Se acuerdan de Hume? Hume lo vimos en la primera clase. A Hume, que era un hombre soberbio que decía que toda persona que tenga conocimiento, que sea sabia, debía basar sus conocimientos en la evidencia y no en grandes milagros. Años 1500 a 1600. Y que, desde entonces, ha quedado sin resolver. En primer lugar, recordemos cuál era el problema que hay en la inducción, ya planteado por Hume, y que le permitió criticar la metafísica, la ética y también las ciencias empíricas, en el sentido de que sus conclusiones no son necesarias, sino probables. La base de la crítica está en que todos estos conocimientos están formulados en proposiciones sintéticas, es decir, en el caso de Hume, que son a posteriori, que hay que esperar para saber que se han cumplido y hasta entonces solo son probables. El propio principio de inducción es probable, pues de una serie de particulares se llega a una conclusión universal, y esto tiene un margen de error, ya que podría haber un caso particular distinto a los ya observados. Por tanto, el principio de inducción es probable. Esto es lo que convierte a Hume en un escéptico. Ya sabes, el sol saldrá mañana, probablemente. Vamos a ver que Popper, precisamente partiendo de que lo que dice Hume es correcto, quiere hacer una propuesta que le permita no ser escéptico. Popper también critica como probable el principio de inducción, pero la ciencia sigue siendo inductivista, aduciendo que, aunque las inferencias inductivas no sean estrictamente válidas, sí pueden alcanzar un cierto grado de seguridad o de probabilidad, una probabilidad a veces más alta y a veces más baja. La filosofía neopositivista contemporánea con Popper, la del Círculo de Viena con Karl Hempel y el primer Wittgenstein, acepta este inductivismo. Popper coincide con los neopositivistas en una serie de puntos, pero no en esto. ¿En qué puntos coinciden? En primer lugar, en que para que un conocimiento sea científico, tiene que ser válido y verdadero. En segundo lugar, en que las proposiciones de la ciencia son enunciados que se basan en la observación. En tercer lugar, en que no puede haber un conocimiento objetivo fuera del lenguaje. Y en cuarto lugar, en que las ciencias formales son tautológicas o necesarias y las ciencias empíricas tienen un grado de error. Estos cuatro enunciados que ha dado Karl Popper
son los que se basan en la evidencia hoy en día. Los conocimientos científicos o la evidencia tiene que ser válida y verdadera. Ya se adelantaba a los términos de las fake news. Ya él estaba viviendo la pandemia de la fiebre española. Ya sabía que había data que no era real. Ya sabemos que hoy en día el 50% de las cosas no son reales. La mayor parte de temas de la ciencia tiene que ser observación. Yo tengo que observar cómo funciona un medicamento, tengo que observar los eventos adversos, la eficacia del tratamiento. Y no puede haber un conocimiento fuera del lenguaje. A lo que me refiero con la respuesta. No me sirve que me saquen un número cuando no puedo expresar. Tengo que expresar la respuesta porque el paciente me va a decir qué probabilidades tengo de sobrevivir con un cáncer de colon estadio clínico 2 después de mi operación. Entonces, tenemos que tener lenguaje. Y el grado de error lo pone, porque Jung era sumamente especial y decía, las cosas tienen que pasar y ya luego digo yo que han pasado. No creía mucho en el tema de predecir o hacer una probabilidad fuera de eso. Ojalá puedan leer algún día los libros de Popper, son hermosos. Y su lenguaje no es así muy antiguacho, es muy fácil de entender. Luego de esto, de Popper, lo que hizo Popper de importante es que habló sobre la propensión. Acuérdense que su teoría era propensivista, algo está propenso, ¿no? La gente dice, no, yo soy propensa a enfermarme en invierno, ¿no? El frío enferma. ¿Cómo el frío te va a enfermar? O sea, la gente de Alaska vive enferma. No, para la gente de Alaska son más sanos que nosotros. El frío no te enferma. ¿Y qué decía? La paradoja de Humphrey. Las probabilidades pueden invertirse, pero las propensiones no. Y él hablaba de este hecho. Que un tren salga a tiempo hace que sea probable que llegue a tiempo. Y que llegue a tiempo hace probable que haya salido a tiempo. El tren que sale a tiempo tiene una propensión a llegar a tiempo. Pero el hecho de que llegó a tiempo no significa que tiene una propensión a haber salido a tiempo. Esa es la famosa paradoja de Humphrey que estableció Popper dentro de su interpretación propensivista. La probabilidad condicional ya la conocemos y esto típicamente es un ejemplo claro de cómo a veces podemos tener una mirada a un medicamento y, por ejemplo, estoy experimentando con un medicamento para la presión arterial en la diabetes y lo comparo con placebo. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Comparar con placebo. Y tú dices, pues con placebo, o sea, a un hipertenso no le voy a dar nada. ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces, yo produzco mi fármaco, después de haber investigado 10 años, agarro mi población, agarro dos grupos que no son exactamente el mismo número, pero de 860 a quienes le doy el fármaco, mejoran 500. No producen ningún efecto ni para arriba ni para abajo en 300, y empeoran 60. Y a los que le he dado azúcar o agua con azúcar, les doy placebo, 300 mejoraron, 250 estuvieron estables, ha sido esto, y 180 empeoraron. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un medicamento realmente funcionó o no mejoró, fue mejor o peor que el placebo? Sacando las probabilidades. Si yo saco la probabilidad de mejora en general, yo puedo decir que el número total de eventos favorables, es decir, todos los que mejoraron, que fueron 800, sobre los eventos totales, que fueron 1590. Y me sale que la probabilidad de mejora es de un 50%. Bueno, mejoran con medicamento o sin medicamento. Pero para ser más finos, tengo que sacar la probabilidad de mejora
mejora con el fármaco. Entonces, ahí cambia mi fórmula. Mi evento favorable serían los 500 que mejoraron con el fármaco y mi número de eventos totales sería el total que recibió el fármaco, que son los 860. Y ahí me sale que mejoraron con el fármaco el 58%. Entonces nos sirve un poco para ver este tipo de cuadros, sacar probabilidades, porque a veces a simple vista dicen, hoy parece que no he hecho nada, ¿no? O sea, 300, 250 y 300 no hicieron nada, parece lo mismo. No parece que hubiera una gran mejora, pero si lo vemos comparado con la mejora del fármaco, vemos que ha mejorado un 58%, que si es una enfermedad muy grave, es importante. Luego de esto apareció la interpretación subjetivista. Acá con nuestro señor totalmente nerd, Frank Ramsey, empezó a hablar ya de, estamos en los años 1900, todo esto fue poco a poco, o sea, no fue las tres partes filosóficas al mismo tiempo, sino conforme avanzaba el tiempo. Comenzamos en los 1700, después de Hume, 1800, 1900 ya estaba Karl Popper y siguió la interpretación subjetivista encabezada por Frank Ramsey, donde empezaron ya a hacer de la ciencia algo formal. Y empezaron a abrir escuelas donde la gente interesada en matemáticas podía ser realmente matemática y enseñar a otros. El hecho de que enseñen a otros es como ahora que hay especialistas que pueden sacar título por competencia. 5 años trabajas en neonatología y en neonatología. Hay universidades que dan eso. ¿Cuándo usamos una probabilidad subjetiva? Por ejemplo, cuando eso depende mucho de la creencia, o sea, no depende mucho de un tema científico ni duramente matemático. La probabilidad de que alguien se enferme, yo no sé si salga y se resfríe, salga, se cae por la escalera, se golpea la rodilla, Ángeles le estaba pateando de repente por fastidiar en el campo, no sé, es una probabilidad que no depende de mi creencia, de mi ciencia. La probabilidad de que acá en Lima llueva durante enero, puede que sí, puede que no, le debemos a Cenami, nunca creo que a Cenami le falta la mayoría de probabilidades, que un automóvil sufre desperfectos. Vamos a ver posteriormente otro método para calcular donde depende de los años que tenga y todo lo demás. Que una persona X se destaque en su profesión es un albur. El primer puesto del colegio nunca es el primer puesto de la universidad, jamás, porque el colegio nos enseña a memorizar y el que tiene buena memoria obviamente le va muy bien en el colegio. En la universidad, si bien es cierto, necesitamos memoria, necesitamos otras tácticas para poder aprender y otras habilidades. Que un atleta gane una medalla de oro no depende de él, pues depende también de los otros, ¿no? O sea, hay cosas que ya dependen de la creencia. Esta es la filosofía subjetivista, no muy científica, pero existe, establecida, donde ya depende mucho de la creencia que uno tenga. Y acá dice, la probabilidad está relacionada directamente al grado de creencia. Entonces las probabilidades no son parte del mundo externo, sino de entidades mentales. Yo pienso mirando las nubes que va a llover mañana en la mañana. Entonces, hay cosas que ya dependen de cosas que no vienen de la cabeza, ¿no? O sea, vienen de la cabeza, pero ya de cosas mentales. Luego sigue la probabilidad lógica. ¿Quiénes defienden? John Keynes es el principal. Carnap de Viena le sigue un poco la corriente, a pesar de que Carnap estaba medio bronca con Laplace, estaba en bronca con lo que pensaba también Karl Popper, y se une a la probabilidad lógica. Empiezan a sacar libros sobre la lógica de la teoría de la probabilidad.
Ustedes no lo han llevado, pero cuando yo estaba en el colegio, la época de los dinosaurios, como dice mi hija, nosotros llevábamos lógica y filosofía. Era totalmente diferente. No sé para qué me ha salido eso, realmente después, pero eso se llevaba. Entonces, la probabilidad para este grupo de filosofía lógica decía que era una relación, obviamente lógica, mentalmente cuerda, entre enunciados. Hablaba de la probabilidad inductiva. Cosas obvias. Si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? 50%. Eran cosas ya demasiado obvias. Los axiomas ya los conocemos. Cuando son temas excluyentes, se pone que no hay probabilidad. Las fórmulas no tienen que memorizar. Lo único es saber que hay una forma de escribir que tenemos a veces que ustedes pueden pensar que es una división. Cuando yo digo cuál es la probabilidad, que no viene en ningún examen porque no nos sirve en medicina, de que ocurra un evento A, ya que ha ocurrido un evento B, esto no es una división, sino que es una línea oblicua, pero un poquito menos oblicua que la división. Eso significa la probabilidad de que ocurra ya que ha ocurrido B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ébola ya que ocurrió COVID? ¿Cuál es la probabilidad que ocurra influenza ya que me dé influenza ya me ha dado 2 veces? Una cosa así. Las leyes de multiplicación ya las conocemos, así que damos por terminado el día de hoy.